Tema 1. Epidemiología. Es la ciencia dedicada al análisis de los causantes, los vínculos, la forma en que se distribuye, la regularidad y el control de distintos factores que se asocian a la salud. Utiliza los recursos de las ciencias de la salud y de las ciencias sociales para estudiar el bienestar de las personas de una comunidad determinada. Entonces, acuérdense, es la forma de ver cómo se desarrolla una enfermedad en una población dependiendo de la cantidad de personas infectadas. La epidemia es la enfermedad que incide sobre una gran cantidad de personas a la vez que se expande en un área geográfica determinada durante un cierto periodo de tiempo. Entonces se le puede llamar una epidemia a una enfermedad que se prolonga rápidamente en una determinada población, siendo esta, si se sale fuera de control, entonces se contagiarían más poblaciones o más individuos. El epidemiólogo es el que se dedica a la epidemiología y su objeto de estudio es la forma en la que una enfermedad se distribuye en función del tiempo y del lugar de una sociedad, ¿sí? Entonces el epidemiólogo es el encargado de hacer el estudio. El método epidemiológico es el que ha sido diseñado por los epidemiólogos con el fin de ayudar a la obtención de una hipótesis que permita llevar a cabo la investigación, ¿sí? Entonces, estas son todas las herramientas y los pasos que tenemos que seguir para poder realizar una investigación. El triángulo epidemiológico causal de la enfermedad está formado por el medio ambiente, los agentes y el huésped, ¿sí? Esto quiere decir que cualquiera de estos tres que no estén bien desarrollados, pues no se va a tener la enfermedad. Esto es que puede aumentar o disminuir la enfermedad. Esto es, si no se tiene el huésped adecuado para el agente indicado en el ambiente bueno, que en el mejor ambiente, pues no se va a poder desarrollar la enfermedad, ¿sí? El huésped es el individuo persona y el agente es el microorganismo, ¿sí? Mientras que el ambiente es el factor externo que nos ayuda a que se desarrolle. Por ejemplo, en este caso que estamos teniendo el ejemplo del COVID-19, pues tenemos el agente que es un virus y que se le da a las personas, ¿sí? Pero no se les pega, al menos todavía no está confirmado, que se les pegue, por ejemplo, a los perros, ¿sí? Entonces el huésped no es el adecuado, por lo tanto no se desarrollará la enfermedad. Breve historia. Esta breve historia no la vamos a ver por el momento, ya que es parte de la actividad que van a hacer, ¿sí? Nada más tenemos que decir que desde principios de la humanidad, al principio se creían que las enfermedades pues eran un castigo divino dependiendo de la enfermedad que tuvieras, ¿sí? Porque no sabían qué era lo que las producía. Pero poco a poco, a partir de los contagios o de los comportamientos que tuvieron determinadas poblaciones, se fueron dando cuenta que era lo que lo provocaba y entonces hacían o evitaban esa actividad para que no se enfermaran las personas. Por ejemplo, el lavado de las manos, que no se hacía continuamente, pues empezó a pedir que se hicieran. En el caso, por ejemplo, de las epidemias de cóleras que hubo en Inglaterra, se dieron cuenta que era porque la gente hacía del baño cerca del río o los desechos de los baños, bueno, la tubería, el drenaje iba al baño, del baño iba al río, el río se contaminaba y a veces de ahí se tomaba agua, ¿sí? Para hacer algunas actividades y entonces las personas se contagiaban de cólera, ¿sí? Entonces, poco a poco se fueron obteniendo datos que se fueron analizando para ver qué se podía hacer con las personas en riesgo, con la población, para evitar que más personas se contagiaran, ¿sí? Y es lo que se sigue haciendo en la actualidad. Entonces, con la actividad vamos a hablar un poquito más de historia. 1, 2. Las herramientas de la epidemiología son la observación, que corresponde al primer paso del método científico y concluye con el planteamiento del problema expresado de esta manera, la concreación de la observación.
Descripción. Una vez planteado el problema, se describe y lo hace para entender, por lo que primero ordena y luego clasifica. Entonces, acuérdense, siempre que se va a hacer un problema, o bueno, se va a hacer un estudio, partimos de la observación y después de una descripción de qué es lo que está pasando para que empecemos a hacer el desarrollo, ¿sí? La comparación. La comparación, en la epidemiología se usan herramientas para hacer comparaciones entre las muestras o poblaciones. Y estas se pueden hacer con tablas que se conocen tablas de 2x2 que permiten consolidar lo comparado. O sea, aquí se tienen, por ejemplo, variables independientes, variables dependientes y se ponen, dependiendo de lo que se esté estudiando, si las personas presentan la enfermedad o si no la presentan y cuál sería la causa, ¿sí? Entonces, dependiendo de cuál sea el estudio, utilizaremos esta herramienta o no. Si la población es muy grande, las muestras son muy grandes, pues a lo mejor no es conveniente usarla. Intervención. El objeto final de la epidemiología es entender y con ello predecir qué hacer para evitar que no ocurra la enfermedad, esperando que con dicha acción no ocurra o se prevenga o se corrija o haya una disminución de la mortalidad. Esto es como lo que está pasando en la actualidad, ¿sí? Lo que se hizo fue evitar que hubiera tantas personas en la calle, o sea, esa fue una medida para evitar que no se enfermara tanta gente al mismo tiempo, ¿sí? No se ha eliminado la enfermedad, que es el COVID-19, pero se ha disminuido la mortalidad, ¿sí? Entonces, dependiendo del tipo de estudio que se haga y del tipo de epidemia, del tipo de enfermedad, pues entonces la intervención tendrá que llevarse a cabo con, con ciertas especificaciones, ¿sí? Por ejemplo, hay en algunas epidemias, se contraatacaron con las vacunas y entonces ya no se siguieron propagando estas enfermedades, ¿sí? Como el caso de la viruela, que antes ya se había erradicado y ahora porque las personas se dejaron de vacunar, pues está empezando a haber brotes de esta enfermedad. ¿Sí? Entonces está empezando a haber brotes de algunas enfermedades que antes ya no existían y que en la actualidad están empezando a existir nuevamente porque las personas se dejan de vacunar, ¿sí? Entonces, el cuadro básico en la cartilla dice qué vacunas nos tenemos que poner cuando los niños son pequeños para evitar ciertas enfermedades, ¿sí? La varicela, la rubiola, para que así no haya contagios, ¿sí? Pero si las personas deciden no vacunarse, entonces, pues puede empezar a haber nuevos contagios como lo que estamos viviendo ahorita de viruela, ¿sí? 1.3. Medidas de frecuencia. Un aspecto importante de la epidemiología es la medición de la frecuencia de las enfermedades en el campo de salud. Los índices matemáticos básicos que se utilizan para medir dichos fenómenos se dividen básicamente en 4 tipos, que es la proporción, la razón, la tasa y el riesgo, ¿sí? La frecuencia es el número que obtenemos de cuántos casos tenemos. Por ejemplo, hablemos de una población de 50 personas. Decimos que de esas 50 personas, 20 están enfermas y 30 no están enfermas. Entonces, la frecuencia que me interesa es la de 20 porque son las 20 personas que están enfermas, ¿sí? Para esto nos ayudamos, como dice, con la proporción, la raza, la tasa y el riesgo, ¿sí? Eso es lo que nos ayuda prácticamente es a tener porcentajes, dependiendo de lo que estemos haciendo. Todos son, como está aquí, divisiones de algo entre otra cosa para que nos dé un resultado y entonces podamos expresarlo en porcentaje, ¿sí? Prácticamente todas son muy similares. La proporción oscila en un rango de 0 a 1 o de 0 a 100, por lo que se expresa en porcentaje. La proporción indica la probabilidad de que algo suceda. O sea, si yo digo que, si lo tomo de 0 a 1 y si yo digo que la probabilidad es de 0.9, entonces quiere decir que es muy alta, ¿sí?
O si digo que es de 0.9, que si digo que es de 90%, pues estoy hablando de que es una probabilidad muy alta de que suceda esa enfermedad. La razón es un rango que va de 0 a infinito y se expresa y expresa el número de veces que ha ocurrido un suceso por cada vez que no ha ocurrido. Se suele usar para razonamientos lógicos. Y ahí hay un ejemplo. Se dice que en una localidad tienen ese número de habitantes, son los que existen y que algunos tienen celulares. Se hace la relación y entonces, de acuerdo a la relación que hicimos, quiere decir que de esa población, hay 2 personas por celular. Esto es que no todos tienen celular. ¿Sí? Entonces, esa es la idea. Que estas proporciones nos den una idea general de qué es lo que está sucediendo, ¿sí? La tasa es una forma especial de medir que tiene en cuenta la variable tiempo, ¿sí? Las tasas indican la velocidad con que un proceso o evento se produce. Las tasas son proporciones que establecen el número de personas afectadas por ciertos factores o que poseen un determinado atributo en un lugar y tiempo determinado. En las tasas siempre se consigna un factor multiplicado por 100 o por 1000 o por 10,000. Siempre va en esa referencia, ¿sí? Y aquí lo interesante de la tasa es que nos dan los tiempos, ¿sí? Entonces, de acuerdo a la tasa podemos ver si el contagio es rápido, ¿sí? Si hablamos no sé, si nos dan una tasa, pensemos, de 10 años, pues entonces vemos que los contagios no son tan frecuentes y eso quiere decir que no tenemos peligro de epidemia. Pero si estamos hablando de contagios de horas o de días, entonces es algo que nos está indicando que es un factor de riesgo y tenemos que ver qué es lo que está sucediendo, ¿sí? El riesgo es un concepto dinámico y probabilístico individual para desarrollar una enfermedad. La diferencia con la tasa es que este se refiere al grupo estudiado y el riesgo del individuo, ¿sí? Su valor es siempre inferior a 1, salvo que se exprese en porcentajes que traen un valor entero de 100%, ¿sí? Entonces, el riesgo es también muy similar a lo de la probabilidad. O sea, puedo decir que el riesgo es del 0.9%, que es muy alto, o que el riesgo es del 90% y también quiere decir que es muy alto, ¿sí? Hay, por ejemplo, profesiones que sí les dicen, en estas profesiones el riesgo de tener cierta enfermedad es del tanto por ciento o de punto, ¿sí? Entonces, eso quiere decir si es alto o es bajo. Por ejemplo, los pilotos de aviones, su probabilidad de quedarse sordo a los 50 años es muy alta. Entonces, el riesgo ahí de perder la audición, pues entonces es alto. 1.4. Medidas de asociación. En la mayoría de los estudios epidemiológicos, el investigador está interesado en medir el grado de asociación entre uno o varios factores independientes a la aparición de una enfermedad, ¿sí? Para ello se calculan las medidas de asociación que cuantifican dicha relación. Esto es que estamos viendo qué causa ese efecto, ¿sí? Que puede ser desde un efecto físico, por ejemplo, hablemos de un ejemplo de situaciones de estaciones del año. Entonces, por ejemplo, en diciembre es más alta la posibilidad de que las personas se enfermen de gripa, ¿sí? Y entonces, y también, o de influenza, y entonces lo que se hace para prevenir esto es vacunar anticipadamente a la población, ¿sí? Entonces, vemos en las medidas de asociación qué es lo que está pasando para que suceda algo. Y de la manera que sea posible, tratar de que esa causa no llegue a tener un efecto, ¿sí? 1.5. Estandarización de tasas. Cuando realizamos un estudio epidemiológico estratificado y el tamaño de los estratos de la población o de la muestra son diferentes, las tasas deben de ajustarse o estandarizarse para poder comparar el nivel de enfermedad en dos poblaciones que presentan distinta distribución. Esto es que el comportamiento, para poder hacer el estudio, tengo que
homogeneizarlo, esto es estandarizarlo. ¿Sí? Si estoy hablando de una población grande, que a lo mejor voy a tener un número grande de individuos contagiados, y luego estoy hablando de una población chiquita, entonces lo que puedo hacer es hablar de porcentajes, ¿no? Decir que en la población grande se me enfermó la mitad de los individuos, ¿sí? Y en la población chiquita, que es la misma enfermedad, a lo mejor se me enfermó el 10%. Y entonces ya puedo comparar y decir, bueno, en esta población, de acuerdo a las características que tienen o de acuerdo a los hábitos que tienen de salud o de higiene, pues las personas no se han enfermado. Entonces, para hacer esa comparación tengo que estandarizar, porque si yo hablo nada más de valores, sin darle un sentido, a lo mejor no comprendo qué es lo que está pasando en una población y en otra, ¿sí? Existen dos métodos de estandarización, que puede ser la estandarización directa, que permite comparar entre sí los resultados pertenecientes a dos poblaciones, ajustando sus estructuras poblacionales. Es decir, lo que vamos a calcular son los resultados globales que se producirán con el fin de poder compararlos. ¿Qué era lo que estábamos diciendo hace rato? ¿Sí? Se hace o se obtienen valores para una población que, por ejemplo, aquí estamos viendo que es una población grande, y aquí, a pesar de que dice muestra, le voy a decir población, o una muestra grande y una muestra pequeña, ¿sí? Y entonces lo hacemos directamente sobre todos estos individuos, obtenemos valores, los estandarizamos y podemos hacer la comparación, ¿sí? O la estandarización indirecta. Se suele utilizar cuando queremos comparar el resultado de estimar las enfermedades en una población generalmente pequeña con un resultado de referencia, normalmente una población grande. Lo que buscamos es conocer si los resultados globales de cada población están influenciados por las estructuras poblacionales. Esto es, en esta la hacemos en el momento y en esta comparamos con algo que ya teníamos. O sea, tenemos un comportamiento de una muestra pequeña, pero tenemos un comportamiento de una muestra grande que ya había sido estudiada con anterioridad, y entonces comparamos para ver qué es lo que está sucediendo, ¿sí? 1.6. Significación estadística. La significación estadística se mide mediante el valor de P, que la P es la probabilidad del valor, ¿sí? O P del valor probabilístico. Este es un valor que va de 0 a 1, con dos sectores bien referenciados, que va del 0 al 0.05 y del 0.05 al 1. Ahorita les voy a explicar qué significa. La significación tiene mucho que ver con el tamaño de la muestra. Si el tamaño de la muestra es pequeño, es difícil que la estandarización sea eficiente o que se confíe en ella. Y si la muestra es grande, pues lo más probable es que podamos confiar en ella. Entre más grande sea la muestra, más datos vamos a tener y más confiables son los datos obtenidos para poder tomar una solución al problema, ¿sí? Y esto se refiere, tiene que ver con las gráficas. Estas gráficas se llaman campanas de Gauss, ¿sí? Y entonces lo que nos está hablando es que la región debajo de la gráfica va de 0 a 1, ¿sí? Toda esta región va de 0 a 1. Y las colas, que son estas, que son las rojas, ¿sí? Son 0.5 o 0.5 de un lado, menos 0.5 si lo quieren ver así, y más 0.5, ¿sí? Entonces, dependiendo del tamaño de las colitas, ¿sí? Nos va a decir qué tan efectivo es el análisis. Por ejemplo, acá, como no tenemos ninguna colita que nos diga, que en algunos casos se les llama alfa, ¿sí? Como aquí no hay alfas, quiere decir que este estudio que hicimos es muy representativo, no hay errores y podemos confiar en él. Ese que tiene 0.5 de error, ¿sí? Todavía podemos confiar en él porque está al 99%, como ya vieron, pero entre más grande sea la colita, esto es entre más se despegue del eje, ¿sí? Quiere decir que el estudio que se está haciendo no nos da todos los datos confiables como para tomar una decisión, ¿sí? Vean cómo va a aumentar, ¿sí? Y esto es cuando se está haciendo el estudio, y entonces se ponen las gráficas para ver sus comportamientos. El 1.7 es el muestreo, ¿sí? Y ya estuvimos hablando que para hacer un estudio, ¿sí? Del comportamiento de una población, pues hay que ver
qué es lo que sucede en ella. Pero como es difícil ver el comportamiento de una población, o sea, no podríamos ver como el comportamiento de todos los mexicanos, lo que se hace es tomar una muestra representativa, como está aquí, tengo la población y tomo una muestra representativa, ¿sí? Entonces, la población se refiere al universo, conjunto, totalidad de los elementos sobre los que se va a investigar. La muestra es una parte o subconjunto de elementos que se seleccionan previamente de una población para realizar un estudio. Normalmente se selecciona la muestra de una población para su estudio debido a que estudiar todos, como ya habíamos dicho, pues es un poco complicado, ¿sí? Sería muy extenso el trabajo y poco práctico, y en algunos casos muy costoso, ¿sí? El espacio muestral es el conjunto de todos los posibles resultados distintos del experimento. O una vez que ya se tiene la muestra, se ve qué es lo que está pasando con ella, se ve el comportamiento de cada individuo y entonces empezamos a tener nuestro espacio muestral. Un experimento es algún proceso o operación que se lleva a cabo para hacer los estudios. Esto es, por ejemplo, en el caso de probar medicamentos, se puede darle a una persona enferma el medicamento con cierta dosis, ¿sí? Y ver su comportamiento, y a otra persona que tiene los mismos síntomas, la misma enfermedad, darle un medicamento quizás con más, un medicamento que sea más fuerte y ver entonces qué sucede entre uno y otro, cuál sería el comportamiento. Entonces, a eso se refiere con experimentación, ¿sí? Que vamos a controlar qué está pasando con esa muestra. La cantidad de elementos que se integran a la muestra, o sea, el tamaño de la muestra, pues va a depender prácticamente del experimentador y de lo que se esté estudiando, ¿sí? Y entonces dice que depende de múltiples factores como el dinero, el tiempo disponible para el estudio, la importancia del tema, analizado la confiabilidad que se espera de los resultados, las características propias del fenómeno analizado y así muchas más, ¿no? Entonces, dependiendo de qué es lo que tengamos que hacer, se van a analizar los elementos y entonces se verá qué cantidad de muestra o qué tamaño de muestra necesitamos, ¿sí? Los muestreos se pueden dividir en dos grupos, que es el muestreo no probabilístico, ¿sí? Y el muestreo probabilístico. Aquí va una vez. El muestreo no probabilístico no se usa, no se usa el azar, sino el criterio del investigador, es decir, qué es lo que él necesita para hacer el estudio, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo una población de ciertos individuos, ahorita se lo voy a decir con la imagen que sigue. Y el muestreo probabilístico es totalmente aleatorio, esto es al azar. En la imagen de acá está el muestreo aleatorio, ¿sí? Esto es que tengo la población y yo elijo al azar. A lo mejor les doy un número, ¿sí? Les digo que se numeren y después les digo que todos los que tienen el número 3 pasen para acá, ¿sí? O a lo mejor les digo que todos los que vienen vestidos con una prenda roja se pasen para acá. Entonces, ese es mi muestreo aleatorio, es totalmente al azar. Pero mi muestreo probabilístico ya no. De esta población que tengo, defino características específicas de esa población, ¿sí? Entonces, a lo mejor decido que voy a trabajar solo con mujeres o solo con hombres o mujeres de 15 años o hombres de 20 años, ¿sí? O dependiendo de lo que esté estudiando, pues que necesito hombres y mujeres que vayan de 15 a 20 años y entonces ya el investigador define exactamente qué es lo que quiere que tenga su muestra, las características específicas. Y como dijimos hace rato, pues una vez que se obtienen los datos, una vez que se hace un estudio, se hace un análisis, pues lo que tenemos que hacer es una distribución muestral. Y esto es solamente una representación gráfica para saber el comportamiento de la población, ¿sí? Entre mejor esté hecha la campana de Gauss y toque los ejes el eje de la X, pues quiere decir que el comportamiento es ideal, ¿sí? Y esto va a depender del tamaño de la muestra, de la toma de muestras y del comportamiento de esta, o sea, tiene que ver con muchos factores, que en algunos casos sí se puede controlar y en otros pues no es tan controlable, ¿sí?
Y con esto, bueno, terminamos el tema. Tendrían que hacer el cuestionario 1, ¿sí? Que son estas preguntas que las tienen que contestar con el material que acabamos de ver, ¿sí? La actividad 1, que tienen que poner esta liga, ¿sí? Para ver el video y entonces contestar estas preguntas, ¿sí? Recuerden que el material ya está en la plataforma de Brightspace. Una vez que terminen esto, de resolver el cuestionario de la actividad, lo guardan en formato PDF y lo suben a la plataforma de Brightspace para que sea su evaluación de este día.